Bendiciones, amada iglesia. Bueno, una vez más, como cada martes, estamos para ver el estudio de Efesios. Así que de acá de la iglesia Magdalena, conjuntamente con la iglesia del Seibo, la iglesia del pastor Hugo Rifo, Marcos va a continuar con el estudio. Así que bienvenido, Marcos, que te bendiga. Bueno, Dios los bendiga. Y vamos a orar, ¿sí? Antes de que me olvide. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por el privilegio de poder escudriñar las Escrituras. Gracias porque son la luz que nos guía, Señor, para saber tu voluntad, para saber cómo debemos andar. Y danos, Señor, el propósito de aprender y también de poner en práctica lo que aprendemos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos abra los ojos, el entendimiento, para que podamos conocer tu voluntad, Señor, y nos dé la fuerza para poder cumplirla, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por el privilegio, Dios, de estudiar la Biblia. Dame palabras, Señor, para bendecir a los que estamos aquí, Señor, a los que están escuchando o viendo el video. Que tu Espíritu Santo pueda hablarles, Señor. Gracias por todo, Señor, te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el otro día empezamos el capítulo 5, ¿no? Habíamos dicho que el capítulo 5 empieza con una orden de Pablo, ¿no? Dice, ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Y ahí ya nos pone como un problema, ¿no? Porque una cosa es imitar a alguien, ¿no? A una persona, pero imitarlo a Dios, ¿no? Y hay que acordarse, ¿no? Que Pablo acá no está pidiendo solamente... Porque yo me acuerdo hace un tiempo había un libro muy conocido, es un libro viejísimo, ¿no? Que se llama ¿Qué haría Jesús? No sé si en sus pasos, ¿qué haría Jesús? Y habla de en cada decisión que uno tiene que tomar, en cada cosa que tiene que hacer, preguntarse, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Y hacerlo, ¿no? Y está buena la intención, pero a veces eso nos llevaría a hacer algo exterior nomás, ¿no? No lo que tenemos ganas de hacer, sino lo que la Biblia nos dice. Y sería solamente como una invitación externa nomás, ¿no? Es un problema, ¿no? Cuando nosotros tenemos ganas de hacer algo y no lo podemos hacer y tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Y a veces tomamos la Biblia como eso, ¿no? La Biblia la tomamos como un montón de órdenes que hay que hacer, que no tenemos muchas ganas de hacerla, pero la hacemos porque Dios quiere, ¿no? Y lo hacemos por miedo, lo hacemos porque si no vamos a perder la salvación o perdemos un montón de cosas, ¿no? Y no es esa la intención de Dios para los creyentes, ¿no? La intención de Dios para el creyente no solamente es cambiar lo exterior, por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo no produce obras, ¿no? El Espíritu Santo produce frutos. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De que el Espíritu Santo, el fruto es algo interior, algo que sale. Dios no solamente quiere cambiar lo que hacemos, sino las intenciones por las cuales hacemos las cosas. Dios quiere cambiar nuestro interior, porque cuando cambie nuestro interior, de ahí van a salir buenos frutos, ¿no? Por eso la palabra imitadores en griego no quiere decir solamente imitar exteriormente, ¿no? lo que hace Dios, sino que quiere decir tratar de tener las mismas intenciones que Dios, ¿no? Tener el mismo amor. Por eso dice, ¿no? Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como Cristo nos amó, ¿no? Y se dio a sí mismo por nosotros. Así que eso es lo que Dios quiere, ¿no? El otro día habíamos hablado un poquito de eso, ¿no? De que mayormente los chicos, podemos tomar el ejemplo de un hijo, ¿no? Que siempre quiere ser parecido al papá, ¿no? Por lo menos cuando es chiquito, ¿no? Después cuando es grande, cuando lo conoce al papá, chao, ¿no? Pero nosotros tenemos un padre que siempre es un ejemplo para nosotros, ¿no? Dios nunca nos va a decepcionar, como por ahí nos puede decepcionar un padre terrenal, ¿no? Y Dios siempre va a hacer lo bueno, y Dios siempre va a ser un buen ejemplo para nosotros, un ejemplo a imitar. ¿Y cómo sabemos cómo es Dios? Leyendo los evangelios, ¿no? Porque la Biblia dice que Jesús nos vino a mostrar cómo es Dios, ¿no? La gente antes tenía ideas equivocadas de lo que es Dios, ¿no? Y hoy en día también la gente tiene ideas equivocadas. Hay gente que lo ve a Dios como un hombre enojado, que está esperando que le recen algo para castigarte, pero hay otra gente que es todo lo contrario, que lo ve a Dios como un viejito bueno que deja pasar todo, ¿no?
Vieron que hoy en día existen esos dos extremos, ¿no? El extremo legalista de que, y a veces en la iglesia, porque las iglesias, mayormente, yo siempre veía, ¿no?, que las iglesias tienen su tiempo. Hay momentos que las iglesias se vuelven legalistas, ¿no? Hace mucho, me acuerdo cuando era chiquito, las iglesias casi todas eran muy estrictas, ¿no? Que la forma de vestirte, que si te venís de esta forma no puedes entrar a la iglesia, que cómo puede ser que te pintes a las mujeres, ¿no? Yo me acuerdo que iba a una iglesia que eran legalistas y a las mujeres no se les permitía peinarse, ¿no? Depilarse, ¿no? A las mujeres iban con unas cejas así grandotas, ¿no? Con unos bigotes. Y después de eso hubo un movimiento que trató de evitar ese extremo legalista, pero se fue al otro extremo, ¿no? El extremo de no importa, no pasa nada, ¿no? Dios es amor, Dios nos ama, así que no importa lo que... Y la Biblia nos enseña, por ejemplo, que de lo que vamos a hablar un poquito también, si es que llegamos, ¿no?, de la sabiduría, y dice que la sabiduría produce temor a Dios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es el miedo, ¿no? Porque antes en la iglesia legalista lo que te metían era miedo, ¿no? Si vos no sos así, Dios te va a castigar, te vas a ir al infierno, vas a esto, lo otro. Pero lo que Dios quiere inculcar en nosotros es un respeto hacia Él, ¿no? Así que el problema es ese a veces, ¿no? Y Jesús vino a mostrar la verdadera forma de ser de Dios, ¿no? Una vez Tomás le dijo: Señor, mostranos al Padre y ya nos basta. Y Jesús le dijo: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen, el que me vio a mí, vio al Padre. No quería decir que son la misma persona, porque nosotros, los que creemos en la Trinidad, ¿no?, sabemos que es un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas, ¿no? Lo que quiso decir Jesús es que el carácter de los tres es igual, ¿no? Así que el que ve a Jesús, el carácter de Jesús y la forma de ser de Jesús, también ve al Padre, ¿no? Porque tienen el mismo carácter, ¿no? En Hebreos dice, ¿no?, que en el pasado Dios nos habló por medio de los profetas, de muchas formas, de muchas maneras, pero en este tiempo nos habló en el Hijo, ¿no? Y dice ahí que Él es la imagen de Dios, ¿no? Y así que si queremos saber cómo es Dios, tenemos que leer la Biblia, ¿no? Porque si no, ¿saben? La Biblia está escrita por eso, ¿no? Si Dios nos dejaría vía libre a nosotros a imaginarnos, ¿no? Nos imaginaríamos cualquier cosa. Yo sé que me voy un poquito, ¿no?, por la rama, ¿no? Pero no sé si vieron las religiones antiguas cuando se hacían imagen de dioses, ¿no? La mayoría de las religiones se hacían imágenes de sus dioses y eran humanos, tenían carácter humano, ¿no? Se enojaban por cualquier cosa, se enamoraban de mujeres mortales, no sé, la mitología griega, o sea que tenían rasgos humanos, ¿no? El carácter humano, debilidades humanas. O sea, cuando uno se quiere hacer un Dios a su forma, termina errándole, ¿no? Como decía, ¿no?, o lo hacemos muy bueno y que pasa todo, o lo hacemos muy malo y que está viendo a ver quién se equivoca. Así que tenemos que hacernos la imagen que la Biblia nos dice, ¿no? La Biblia nos enseña por medio de Jesús cómo es Dios, y a ese es al que tenemos que imitar, ¿no? Pablo decía: no sed imitadores de mí, y usaba esa misma palabra, ¿no?, que así como yo soy imitador de Cristo. Y acuérdense, ¿no?, que esto de imitador no se refiere a lo exterior nomás, ¿no? ¿Vieron cuando en una plaza están los mimos? La palabra imitador, mimos viene de esa palabra, ¿no? Vieron que, por ejemplo, hay uno que empieza a caminar y el mimo lo imita, ¿no? Pero la palabra metes va más allá, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Y cuando un hijo admira a Dios, ¿usted? ¿Le gustaría ser como Jesús? Bueno, por eso tenemos que imitarlos, tenemos que tratar de ser igual que Él. Vieron que los chicos a lo primero imitan a los padres, ¿no? Tienen muchos rasgos, la forma de caminar, la forma de hablar, ¿no? No sé si se dio cuenta a veces que su hijo lo mira a usted y quiere hablar con usted, hace los mismos chistes tontos. Porque a veces por imitación normal, ¿no? A veces también por admiración, ¿no? Porque los chicos admiran a los padres, ¿no? Para los chicos somos sus héroes, ¿no? También por naturaleza, porque el rasgo de carácter y de forma de ser se hereda, ¿no? Y por eso dice que nosotros
la Biblia nos enseña que al ser hijos de Dios, nosotros también heredamos parte de su naturaleza. Y pasamos, así como cuando uno nace, hereda los genes de su papá, ¿no? Y genéticamente, ¿saben que está comprobado que el carácter se hereda, ¿no? Hay muchos rasgos del carácter que se heredan. Y nosotros cuando nacimos de nuevo, es completo también nosotros heredamos el carácter de Dios. Tenemos la naturaleza divina. Pablo dice, para que sean partícipes de la naturaleza divina. O sea, nosotros tenemos, por eso podemos, ¿sí? Pablo lo que dice a cada rato en Efesios es que si queremos, podemos, porque tenemos el poder para hacerlo, ¿no? Porque tenemos parte de esa naturaleza. Y según Pablo, esa invitación se divide en tres partes, ¿no? Primero dice que tenemos que andar en amor, después dice que tenemos que andar como hijos de luz, y después dice que tenemos que andar como necios, como sabios, y no como necios, ¿no? Y así que esas tres formas dice que tenemos que imitar. El otro día hablamos un poquito de andar en amor, que se acuerdan que la palabra amor es ágape, y es el amor que se sacrifica por los demás, ¿sí? La palabra ágape es un amor que no espera nada a cambio, ¿no? Nosotros mayormente cuando damos algo, esperamos la retribución, ¿no? En cambio este amor, el amor de Dios, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, siendo que el mundo no ama a Dios, ¿no? Así que es un amor, acá ahí Juan en el Evangelio usa esa palabra ágape, ¿no? Que quiere decir un amor inmerecido. Ahora, hablar de Dios es fácil, pero Dios pide que nosotros también hagamos así, que amemos a los que no nos aman, que perdonemos a los que no nos perdonan, que demos amor y también la palabra ágape es un amor sacrificial, ¿no? Un amor, por eso dice, así como Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como ofrenda y sacrificio, ¿no? O sea, ese amor que lleva a dar la vida por el otro, ¿no? Y ahí estamos más complicados, ¿no? Porque nosotros amamos hasta ahí. No sé si estamos dispuestos a dar nuestra vida por los demás. Una vez Jesús dijo, no, nadie muestra más amor que el que dé su vida por los demás. O sea, no solamente amar a alguien como a nosotros mismos, porque en el Antiguo Testamento estaba, ¿se acuerdan? El pasaje decía, el mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Ahora Dios nos pide que amemos al prójimo más que a nosotros mismos, que estemos dispuestos a entregar nuestra vida si es necesario por los demás. Así que ese es el amor que Dios quiere. Ahora, les vuelvo, ¿saben que a partir del capítulo 4 Pablo se vuelve muy exigente, parecería, ¿no? Porque ¿quién está dispuesto a amar y a entregar su vida? Porque a veces uno podría decir, yo por Dios lo haría, ¿no? Pero por mi hermano, por mi familia, por la iglesia, estamos dispuestos a darlo. Tenemos ese amor. En sí tenemos el potencial de hacerlo, ¿no? Como cristianos, al nacer de nuevo, podemos, yo lo vuelvo a repetir, ¿no? Podemos hacerlo. No le haga caso al diablo, no le haga caso a ciertos creyentes que le van a decir, no, pero Dios nos acepta así como somos, ¿no? Porque tenemos frases para todos, ¿no? Tenemos frases para zafar de la Biblia, pero la Biblia nos enseña que Dios quiere, dice, ustedes pueden ser santos así como vuestro Padre Celestial, perdón, ustedes ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, ¿no? Ese es el nivel que nos pide Dios. Pero ¿qué pasa? Hablamos con algunos hermanos y dicen, no, pero tampoco es para tanto, ¿no? Nadie es perfecto, ¿no? Pero Dios nos pide eso. Y si Dios nos pide eso, es porque podemos hacerlo, ¿no? El otro día estaba viendo vieron que hay ciertas personas en la Iglesia Católica con el tiempo los declararon santos, ¿no? Estaba hablando no de los de ahora, de los de la Iglesia primitiva, ¿no? Personas que sobresalían por la entrega a Dios, por el amor que tenían por la Iglesia, por el amor que tenían por el prójimo, ¿no? Y son personas que sobresalen. Vieron que a veces, el otro día estaba viendo una película de un campeón olímpico, ¿no? Inglés, era escocés, ¿no? Y que después de que ganó las Olimpiadas, dejó todo para irse de misionero a China. Y todos se asombraban, ¿no? Porque él tenía propuestas de seguir, ¿no? Adelante con su carrera, todo, pero él decidió dejar todo
Y justo fue en el tiempo cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón invadió China, y él se podía haber ido porque su familia se fue su esposa con sus hijas, pero él decidió quedarse, ¿no? Porque decía, ¿cómo en este momento más difícil los voy a dejar solos, ¿no? Y vieron que hay películas de esas personas especiales, ¿no? Que uno dice, y no tendrían que ser especiales. Eso es el asunto, no tendrían que ser personas especiales. Tendríamos que ser todos así, ¿no? Pablo acá no está hablando para que sean especiales, para 2 o 3 personas, sino está hablándole a la iglesia, ¿no? La iglesia toda debería ser así. Después, bueno, Pablo empieza a hablar, ¿no? El otro día hablamos de cosas que tenemos que dejar, ¿no? Por ejemplo, en el hablar vulgar, la conducta sexual depravada. ¿Y saben por qué Pablo hablaba de esas cosas? Porque en Éfeso y en la cultura griega era muy común la depravación sexual, el hablar vulgar, hablar malas palabras, hablar de sexo, hablar de todas esas cosas. Entre los griegos era muy común, ¿no? Más en Éfeso. En Éfeso se acuerdan que estaba el templo a Diana, ¿no? Y el culto. Imagínense que el mismo culto, la misma religión de ellos. Vieron que hoy en día, por lo menos las religiones te dicen no hagas eso, ¿no? Pero en ese tiempo la religión misma te decía hacelo, estás bien, ¿no? La misma para juntar plata, ¿no? Para el templo los sacerdotes tenían unas sacerdotisas que practicaban la prostitución sagrada, ¿no? Que ellas se sacrificaban por Diana, ¿no? Que era la diosa de la fertilidad, y era para juntar plata para el templo, ¿no? Y esas mujeres no eran gente común. La mayoría de la gente griega de la clase media, a las chicas de edad de casarse, un año antes de casarse las mandaban al templo para que se consagren a Diana y hagan eso, ¿no? O sea que era una cultura totalmente depravada, porque veo que a veces uno dice, ay, qué tiempo difícil le está tocando a mis hijos hoy en día, ¿no? A veces decimos, ay, antes no había lo que pasa, no pasaba lo que pasa hoy. Pero si uno ve cómo era la vida en Éfeso, era terrible, ¿no? Era muy difícil mantener la conducta sin contagiarse, ¿no? Porque el hablar era muy vulgar, ¿no? Se hablaba muy vulgarmente, se decía una mala palabra tras otra, se comentaban cosas con doble sentido, ¿no? Se hacían chistes de doble sentido. No sé si les parece común hoy en día, ¿no? Era muy común esas cosas, ¿no? Y Pablo por eso pone énfasis en estas cosas, ¿no? Pablo pone énfasis, les dice, ¿no? Que en estos versículos que debían abandonar la impureza sexual, ¿no? Dice, apártense de vosotros toda, y habla de la palabra porneia, que quiere decir, no solamente habla de engañar a la esposa o tener relaciones sexuales antes de casarse, sino de todas las clases de perversidades sexuales que puede haber, ¿no? O sea que Pablo dice que tenemos que abandonar eso, abandonar la avaricia de querer todo para mí, ¿no? Abandonar el vocabulario vulgar, ¿no? Eso lo vimos el otro día, ¿no? Y Pablo después advierte que los que practican esas cosas, ¿no? La impureza sexual, la avaricia, el vocabulario vulgar, todo eso, no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Así que y Pablo termina diciendo que aún hablar de eso es vergonzoso y es contraproducente para el creyente, ¿no? Porque el otro día se acuerdan que habíamos hablado también que a veces cuando hablamos o cuando vemos cosas, después quedan en nuestra mente, ¿no? Por eso es peligroso hablar de eso, de esas cosas, ¿no? Porque las cosas a veces entran por el oído, después se forman en nuestra mente y la acercan, ¿no? A nosotros. Y puede ser que eso nos lleve a la práctica. Por eso es bueno no hablar de esas cosas. No solamente porque Pablo más adelante dice que es vergonzoso hablar de esas cosas, ¿no? O sea que esas cosas ni aún se nombren entre ustedes como conviene a santos. Pero también porque le hacen mal a la gente que escucha esas cosas. Así que nosotros no deberíamos hablar malas palabras, nosotros no deberíamos hacer chistes vulgares, de doble sentido. Y después dice que no se dejen engañar con palabras engañosas. O sea, no dejen que algunas personas les digan, mira, no hay problema, mira, sí,
va a ser malo eso. Porque siempre va a estar el que te diga una malas palabritas tampoco, ¿no? Siempre va a estar el que minimiza las cosas, ¿no? El que va a decir, pero ¿se acuerdan que Pablo decía que un poquito de levadura leuda toda la masa? El pecado, por más chiquito que sea, nunca va a quedar así, siempre va a ir creciendo, ¿no? Por eso en el Antiguo Testamento al pecado se lo comparaba con la levadura, ¿no? La levadura, vieron que uno pone un poquito de levadura en una masa, y al otro día va y la levadura fermenta todo, ¿no? Toda la masa. Y eso, por eso, en el Antiguo Testamento y Pablo comparan el pecado con la levadura, ¿no? Que con un poquitito nomás puede contaminar toda nuestra vida. Así que eso es lo que hablamos el otro día. Así que le vuelvo a repetir, no tenemos que minimizar estas cosas. Si Pablo dice que no lo hagamos, no debemos hacerlo. No Pablo, sino Dios, ¿no? Porque al fin y al cabo Pablo dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo escribió inspirado por Dios. Y Dios nos pide que no hablemos de esa forma. Y nos dice que tengamos cuidado porque nos puede hacer mal hablar de esa forma. A partir en el capítulo 5, del 7 al 14, vamos a leer lo de hoy. Es la segunda parte que dice, andad como hijos de luz. Primero era andad en amor, ¿sí? Vivan en amor. No, que acuérdense que cuando Pablo usa la palabra andar, es que vivir, ¿no? No es que solamente es de vez en cuando, sino cuando dice andad en amor, es que toda nuestra conducta sea manejada por el amor. Ahora Pablo dice andad en luz, y Pablo quiere que toda nuestra conducta sea manejada por la luz. Así que vamos a leer, dice, no seáis pues desde el 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En el versículo 7 primero Pablo nos dice, no seáis participantes con ellos. ¿Y a qué se refiere? No, ¿a quién se refiere cuando dice no seas participantes? En el 6 dice, no, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Con quién no tenemos que ser participantes? Con los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Los que habla Pablo. Todos, ¿no? No los creyentes, nosotros somos hijos de luz, ¿no? Pablo acá dice, ¿no?, que somos hijos de luz. Los hijos de desobediencia son las personas no creyentes. Así que nosotros, Pablo dice en 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Justo habla de esto, ¿no? Acá Pablo está hablando de que tenemos que ser luz, ¿no? Y acá en 2 Corintios Pablo dice que no podemos tener comunión ni compañerismo con personas que no son creyentes. No quiere decir que no podemos hablar, que no podemos estar, ¿no?, con esas personas. Pablo en una parte dice, no les digo que no se junten con eso, porque si no tendrían que salir del mundo. Pero lo que dice Pablo acá es que no podemos tener un compañerismo total con esas personas, porque lo que mueve a la gente que no es creyente es algo totalmente diferente a lo que nos mueve a nosotros. O tendría que ser así, ¿no? Las metas que tiene una persona no creyente son diferentes a nuestras metas. El deseo, ¿no?, de lo que nosotros deseamos es diferente a lo que la gente que no es creyente desea. ¿Se acuerdan que el otro día habíamos leído, ¿no?, que dice que los no creyentes andan en la vanidad de sus mentes? O sea, buscan cosas vanas que aparentan ser buenas, pero que al fin y al cabo son fugaces, no son vacías. La palabra vanidad o vano quiere decir vacío. En cambio nosotros anhelamos cosas diferentes, ¿no? Nosotros sabemos que necesitamos tener alimento, que necesitamos tener casa, que necesitamos tener muebles en casa, ¿no?, electrodomésticos, todo eso. Pero nosotros sabemos que la felicidad no está ahí.
Nosotros sabemos que la felicidad, el mundo vive para satisfacer eso, ¿no? Para satisfacer sus deseos materiales, ¿no? Pero nosotros sabemos que la felicidad verdadera no es eso, que eso es algo vacío, o no lo sabemos. Lamentablemente hoy en día hay muchos lugares donde se predica y se hace que la gente anhele esas cosas materiales y se le promete que teniendo eso va a ser feliz. Que en lugar de estar, como decía Pablo, hablando de las cosas que no se ven, que son eternas, viven hablando de las cosas que se ven, que son pasajeras, ¿no? Así que por eso son anhelos muy diferentes los que tenemos nosotros de los que tiene una persona que no es creyente. Por eso no podemos casi, pues no podemos asociarnos. No se refiere, acá Pablo se refiere, cuando dice no os unáis en yugo desigual, no se refiere como muchos creen solamente al matrimonio, ¿sí? Al noviazgo. Se refiere a cualquier clase de unión, ¿no? Puede ser una sociedad, puede ser una sociedad comercial, puede ser un montón de cosas, porque tarde o temprano va a haber problemas, ¿no? Hoy en Argentina, ¿qué se hace cuando va un inspector a un negocio? Y ustedes saben que no tiene las cosas en regla. Se arregla, ¿no? ¿Y usted puede como creyente hacerlo? ¿Y qué va a decir sus socios si usted no lo hace? ¿No? O sea, el mundo tiene formas de lograr las cosas que no son las que tiene el cristiano, ¿no? Acá Pablo habla de andar en luz y ¿sabe qué? ¿Por qué Pablo habla de andar en luz? Andar en luz quiere decir andar sin tener nada que ocultar, andar tranquilo. ¿Vieron cuando uno dice yo? ¿Vieron cuando uno, iba a decir, no, pero ¿vieron cuando agarra su mujer, su esposa, y le dice, a ver tu celular? No digo las cosas de los que están acá, de otro lugar. Y uno, tranquilo, yo no tengo nada que... ¿no? ¿Vieron a veces los líos que se armaron por los celulares, ¿no? Porque hay gente que tiene cosas que ocultar, ¿no? La gente, cuando Pablo dice que... Primero, lo interesante es que Pablo dice que no andemos en luz, sino que somos luz. Y que los que están en el mundo no andan en tinieblas, son tinieblas directamente, ¿no? Hay algo, miren, yo sé que esto a veces produce medio como algo en nosotros, ¿no? Pero porque nosotros todos tenemos familiares que no son creyentes y los amamos, ¿no? Y tenemos conocidos, pero la Biblia dice que el que no es creyente anda en tinieblas, que el que no es creyente es hijo de ira, ¿no? Que el que no es creyente anda en la vanidad de su mente, tiene los pensamientos entenebrecidos, o sea, anda en tinieblas. La Biblia en Romanos, por ejemplo, el 1, 2 y 3, Pablo habla de la verdadera condición del ser humano, que no hay justo ni hay uno, todos a una se desviaron, no hay quien haga lo bueno ni aun uno, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que hay ciertas personas que se merecerían ir al infierno, ¿no? Pero otras personas, si yo le nombro un Hitler, ¿no? ¿Qué dice? Ese está en la parte más prendida del infierno, ¿no? Ahora, si yo le digo un tipo que es bueno, ¿no? Y que aparentemente bueno, porque ese es el asunto, ¿no? La Biblia nos dice que no hay bueno ni aun uno, ¿no? Así que nosotros, cuando la Biblia hace, ¿no? Cuando Juan, por ejemplo, cuando Pablo habla, después vamos a ver un poquito de Juan cuando hablaba de las tinieblas y de la luz, habla de que las personas, que el creyente no tiene nada que esconder, que no tiene nada que ocultar. Es lindo, ¿no? Puede andar tranquilo, pueden ir a la casa y pueden ver lo que hace. ¿Se acuerdan antes cuando uno entraba a la policía? Iban a ver a los familiares, le preguntaban qué tal es. Está tranquilo, ¿no? No tenemos que ir a decirle a nuestros familiares, che, cuando vengan no les digas que yo tomo, no les digas que yo... No, eso es estar en luz. Estar en tinieblas es tener cosas que esconder, ¿no? Jesús dijo, ¿se acuerdan? O Juan, después de cuando dijo... Hay un pasaje muy conocido que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero después, más adelante, Jesús en Juan 3:18 dijo
que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no quería que la gente, que sus obras sean manifiestas, ¿no? Pero el que está en luz dice que va más todavía a la luz, para que todos vean que sus obras son hechas en Dios, ¿no? El que está en luz, el que es luz, como acá está hablando Pablo, quiere que todos vean que él es una persona íntegra. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿no?, de eso también, de la integridad, porque Pablo habla de eso también, ¿no?, de la integridad, habla de la justicia, habla de la verdad, y eso es la diferencia, ¿sí? Si usted tiene algo que esconder, que no quiere que sepan los demás, porque... Y a veces somos tan locos que creemos, hasta a Dios le queremos esconder las cosas, ¿no? ¿Vieron cuando a veces oramos y no le queremos contar a Dios algo? No, ese Dios no. Como que le podemos esconder algo a Dios, ¿no? Eso, el creyente tiene que ir... Está bueno este pasaje de la luz, ¿no? Porque más adelante Pablo dice que cuando nosotros dejamos que la luz nos ilumine, esa luz es tan fuerte que nos limpia también. Primero nos avergüenza, porque no es lindo que te vean, que descubran lo que haces, ¿no? Pero hay algo que luego de repente Dios ya sabe, ¿no? A veces nosotros le contamos a Dios con vergüenza, ¿no? Y está bien por un lado, porque a veces hacemos, ¿no?, cada cosa, pero Dios ya sabe. Dios lo que quiere es que le contemos y que lo traigamos a la luz. Y esa es la diferencia, ¿no? El que anda en tinieblas y no quiere, tiene cosas para esconder, tiene cosas que ocultar. Así que por eso dice la Biblia que nosotros no nos podemos unir a ellas. No podemos hacer una sociedad con ellas. Porque tarde o temprano, yo le digo tarde o temprano, una vez escuché un dicho que decía, el que tiene un socio se gana un patrón. Porque en algún momento va a hacer algo que nosotros no queremos hacer y lo vamos a tener que hacer. Y ahí vamos a ver quién decide de verdad, ¿no? Si tenemos un almacén a medias con una persona no creyente y va un inspector y el inspector dice, mira, acá tenemos que clausurar, ¿qué hay que hacer? Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero el socio que le dice, sos un tonto, no, vamos acá. Este yo lo conozco, este es el Diego, porque hay que darle el Diego. Si vamos con una luz que se nos quemó, ¿no? Y nos paran, ¿no? La multa son como, ¿qué es eso?, 5.000 pesos, y el café de los muchachos sale 200, ¿no? Y el auto es es a medias, ¿no? Y el que es a medias que no es creyente, ¿qué le va a decir? ¿Cómo vamos? No vamos a montar del auto para arreglar. Tarde o temprano van a surgir cosas, ¿no? Por eso Pablo dice que no hay concordia, ¿no? No hay concordia de la luz con las tinieblas. Pablo veía la vida pagana algo así, ¿no?, como algo oscuro, algo tenebroso, y la vida cristiana como una vida de luz, ¿no? La persona creyente ilumina a dónde va, ¿no? Jesús, ¿se acuerdan que dijo, así ilumine vuestra luz? Así que así tenemos que ser nosotros. Ahora, Pablo, hay algo que también dice, ¿no?, acá es, podemos andar en luz porque es nuestra naturaleza ser luz, ¿no? Así que nosotros podemos, ¿vieron cuando hay una luz, por ejemplo un auto, y pasan por un lugar donde hay barro, se puede embarrar y puede tapar la luz, ¿no? Pero se apaga la luz sigue ahí, la naturaleza de nosotros. Por ahí tenemos un montón de cosas que no dejan que nuestra luz ilumine. Por eso Pablo, ¿se acuerdan que decía que tenemos que despojarnos del viejo hombre para que el nuevo hombre empiece a manifestarse? Nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Por eso Pablo dice que nosotros somos luz. Así como Dios es luz y nosotros somos sus hijos, nosotros también somos luz. Así que tenemos esa naturaleza. No es imposible. No es imposible vivir en luz. Y Pablo después nos dice 3 cosas acerca de la luz. Primero nos dice que la luz produce fruto. Dice que el fruto del Espíritu, en algunas versiones dice el fruto de la luz, ¿no? Dice el capítulo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Acá Pablo va a empezar un poquito a hablar de lo que es la luz. ¿Sí? Primero dice
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto, cuando Pablo, les vuelvo a repetir, cuando Pablo habla de fruto, habla de algo que nace de adentro, ¿no? Ningún árbol da un fruto diferente a su ADN, ¿no? A su naturaleza, no porque no puede hacerlo, ¿no? Si nosotros somos buenos árboles, dice Jesús, que tarde o temprano vamos a dar buenos frutos. Miren lo que dijo Jesús. Así que todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede el árbol malo dar malos frutos, ni no puede el árbol bueno, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea, es imposible que un cristiano no dé buen fruto. Eso es lo que quiero decir. Son cristianos, se tiene que ver, pero no porque... Yo alguna vez me acuerdo un ejemplo, ¿no? Ustedes si van a aquellos Entre Ríos donde hay naranjas, mandarinas, ¿no? Ustedes se acercan a los árboles de mandarina y los árboles de mandarina o naranja no están esforzándose por dar buen fruto, ¿no? Por dar mandarina. No es que el árbol se apuntan entre todos y yo vamos a tratar de dar buen fruto, dale, yo quiero dar mandarina. ¿Sí? ¿Saben por qué? No necesitan esforzarse porque ya está en su ADN, ¿no? En su naturaleza, en su savia, ¿no? Dar buen fruto. No necesitan esforzarse. El creyente también da buen fruto porque ya está en su naturaleza dar buen fruto. Eso es lo que sí quiso decir Jesús. El árbol bueno no puede dar mal fruto. No puede, es imposible. No se recogen higos de los espinos, dijo Jesús, ¿no? Ustedes ven una planta de higo y ¿qué piensan encontrar cuando llegan higos? ¿No? Y si ven un espino, va a haber espino. No puede haber, ¿no? Jesús lo dijo como algo incoherente, ¿no? Un creyente que no dé buen fruto es algo incoherente. Porque el creyente muestra que es creyente. A Dios ya sabe, ¿no? A Dios no necesitamos mostrarle por obras. Pero a las personas, ¿cómo le demostramos que somos creyentes? Por nuestros frutos, ¿no? Ahora Pablo empieza a hablar de 3 frutos, ¿no? Del espíritu de la luz. Primero es bondad. La palabra bondad en griego es agathosune, que quiere decir benevolencia y buenas intenciones. Por eso es estar en luz. ¿Vieron cuando uno hace las cosas con mala intención? O con intenciones escondidas, o con bronca, ¿no? ¿Nunca les pasó? O siempre, cuando uno hace las cosas, ¿por qué las hacemos? Porque la Biblia nos dice que tenemos que hacer. A veces es bueno, ¿no? ¿Vieron cuando tenemos que perdonar a alguien y no podemos? ¿No? Y vamos y perdonamos. Pero la Biblia dice que el fruto del Espíritu es bondad. Quiere decir que tarde o temprano vamos a perdonar porque está en nuestra naturaleza perdonar. No escondemos nada. Yo soy así. Mi naturaleza es tener buenas intenciones al hacer las cosas. Usted le pregunta una cosa, ¿tiene buenas intenciones cuando hace las cosas? Pero eso es estar en luz, ¿vieron? Estar en tinieblas quiere decir tener malas intenciones, ¿no? Hacer las cosas con otro objetivo. Por eso Pablo acá dice que el fruto de la luz o el fruto del Espíritu es bondad. Después dice justicia. La palabra justicia quiere decir equidad, hacer siempre lo justo, integridad, comportarse en todos lados de la misma forma, justamente. Algo íntegro, ¿no? El otro día creo que ya lo conté un montón de veces, ¿no? Pero eso se acuerdan eso pasó en serio en un supermercado, que una pareja encontró una billetera con un montón de plata, de dólares, y fueron al cajero a devolverlo, ¿no? Estaba el documento ahí todo, para que se lo devuelva, para que se contacte con el dueño. Y cuando el cajero vio la actitud de esas personas, llamó al gerente del supermercado, y el gerente del supermercado le dijo, estaba re contento por la actitud de esa pareja, ¿no? Y dijo que nosotros acá tenemos una institucional, una publicidad, y queremos ponerlos a ustedes en esa publicidad que hacemos en televisión, en todos lados, y acá tenía una pantalla gigante y ahí ponían, ¿no? Y nosotros queremos ustedes y ponerlos como ejemplo, porque lo que ustedes hicieron es un ejemplo de honestidad, ¿no?
Y entonces el hombre le empezó a decir que no quería, porque ya está, que no, ¿para qué tantos problemas? Y hizo lo que tenía que hacer, porque toda persona de bien haría eso, ¿no? Así que, y el gerente le seguía insistiendo, hasta que el hombre lo llamó aparte, ¿no? Y le dijo, ¿sabe? Lo que pasa es la señora con la que estoy no es mi esposa. ¿No? O sea, yo no quiero, porque si llega a pasar eso, me van a descubrir. Andaba de... O sea, integridad es no ser en todos lados igual, ¿no? Hoy en día vieron que es bueno, pero tiene esto, ¿no? Es bueno, pero es débil y engaña a su esposa, ¿no? Hoy en día vieron que esas cosas ya no son pecados terribles, ¿no? Hasta hay canciones que exaltan el engaño, ¿no? Yo el otro día les conté, ¿no?, que estaba leyendo de eso y yo estaba escuchando una predicación, ¿no?, que hablaba de la inmoralidad sexual, todo eso, y escuchaba en la hora de enfrente estaban escuchando una canción que decía: dejo a mi esposa y tú dejas tu marido, ¿no? Y exaltando, ¿no? Como diciendo lo mejor del amor, eso no es amor, ¿no? Eso, el mundo hoy en día dice que eso es amor, pero eso es deshonestidad, eso es oscuridad, eso es no es justicia, ¿no? Porque cuando uno tiene algo que esconder, no es íntegro. ¿Vieron cuando uno compra el arroz integral? ¿Qué es el arroz integral? Todo completo, ¿no? Con la cáscara, con todo. Bueno, íntegro quiere decir eso, completo. Bueno en todo, no solamente en lo que a mí me conviene. Hoy en día se dice, bueno, la vida privada es cosa de ellos, pero Dios mira todo, ¿no? Yo soy bueno en esto, después lo que yo haga de puertas para adentro de mi casa no le interesa a nadie, pero para Dios no es así. Así que eso quiere decir, otro de los frutos que Pablo dice que es la justicia, ¿no? Es íntegro, ser íntegro. Hay personas que a veces acostumbran comportarse de una forma en la iglesia y en la casa comportarse de otra forma. Eso es no ser íntegro. ¿No? Yo una vez conté, ¿no?, de no me acuerdo quién era que me dijo, de un pastor o un predicador que estaba predicando, y estaba la familia en el primer banco y el predicador estaba hablando del amor de la familia y estaban los hijos con la esposa y los hijos se pusieron a llorar porque el predicador le pegaba a la esposa, ¿no? Y él hablaba de esto, de que hacer así y así. Eso es falta de integridad, ¿no? Cuando nos ponemos un traje de creyentes, cuando vamos a la iglesia, nos comportamos de una forma y tenemos, ¿no?, todo escondido, una vida totalmente apartada de Dios o cosas ocultas, ¿no? El íntegro es bueno en todos lados, o trata de ser bueno en todos lados, ¿no? Porque a veces... Después dice lo tercero, que el otro fruto es la verdad. ¿Sabes? La palabra verdad, aletheia, quiere decir que no tiene nada que ocultar, ¿no? O sea, uno de los frutos del Espíritu es todo lo que viene hablando Pablo, ¿no? Por eso dice que es luz, ¿no? Por eso dice que somos hijos de luz. El hijo de luz no tiene nada que ocultar. La luz, lo segundo que dice Pablo acerca de la luz, primero dice que produce frutos, ¿no? Estos 3 frutos. Bondad, justicia y verdad. El Espíritu Santo, la luz que somos nosotros, va a producir en nosotros sí o sí esos frutos. Si no producen esos frutos, ¿qué pasa? Es muy posible que no seamos creyentes, ¿no? Lo segundo dice, la luz nos permite distinguir entre lo que es del agrado de Dios y lo que no. Dice, es la luz de Dios que nos hace poner a prueba todos los motivos y todas las acciones que tenemos. Vieron en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando vamos a hacer algo, tenemos que comprobar si Dios lo haría, si está bien o no. ¿Cuáles son las razones por las cuales estoy haciendo eso? ¿No? Cuando lo hago porque me obligan a hacerlo, lo hago porque tengo ganas de hacerlo, lo hago por un deseo egoísta o lo hago por amor. Siempre tenemos, por eso dice, comprobando lo que es agradable al Señor. La palabra comprobando es dokimazo, que quiere decir probar,
poner a prueba, distinguir. ¿Saben que los griegos usaban esa palabra cuando... ¿Vieron cuando le dan una moneda? Bueno, en ese tiempo había moneda, pero ¿vieron cuando le dan un billete de alta denominación? Ahora no hay más en Argentina, ¿no? Porque antes un de 1000 era... ahora no sé si... Pero ¿vieron antes cuando el de 1000 era mucho y nos daban uno de 1000, ¿qué hacíamos? Lo mirábamos, ¿no? Por todos lados para ver si lo mirábamos. Nos hacíamos lo que sabíamos, ¿no? Porque en sí, cuando nos dan dólares, ¿no? Que menos, un billete de 100, ¿no? Primero le sacamos una foto para cortar. Pero, ¿qué hacemos? Comprobamos si es bueno, ¿no? Si es falso. Bueno, en ese tiempo había gente que era especialista en monedas, ¿no? Y sabía por el peso si era de verdad 100% oro, porque las monedas debían ser, tenían una aleación, ¿no? Tenía un poco de plata, un poco de oro y algún metal que le dé un poquito más de dureza, ¿no? Pero enseguida se daba cuenta el que era especialista a ver si la moneda era falsa o no. Y eso es la palabra doctrinazo, no quiere decir saber distinguir, ser especialista en distinguir lo que está bien y lo que está mal. Cada vez que tengamos que hacer algo, lo que quiere decir es que lo pongamos a prueba para ver si Dios quiere o no. Así que todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones tienen que ser expuestas. ¿Expuestas a qué? A la palabra de Dios, ¿no? La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que cada vez que... ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? Por medio de la Biblia. Cuando tenemos que decidir algo, mayormente, la mayoría de las decisiones que tenemos que tomar están en la Biblia. A veces necesitamos que alguien nos dé una orientación, ¿no? Pero, vieron que a veces, yo siempre me acuerdo, ¿no? de Balaam, que le preguntó a Dios si tenía que ir o no a maldecir a Israel, ¿no? Y él ya sabía que no tenía que ir. ¿Por qué fue a preguntarle a Dios? Porque tenía otras intenciones, ¿no? Era la plata. A veces le preguntamos a Dios cosas que sabemos que no tenemos que hacer. Y queremos a un profeta, a ver el profeta, a ver qué nos diga. A ver si esta chica es para mí. Es una chica que no es creyente. Y la Biblia dice: no se unan y yo de su lugar con los creyentes, con los incrédulos. Así que no tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacemos con la mayoría, casi el 80 o 90% de las cosas que están reveladas en la Biblia, y podemos saber si están bien o mal por medio de la Biblia? Hay gente que quiere, ¿no? Ir a ver, ¿no? Vamos al profeta aquel a ver qué nos dice, a ver esto, lo otro, y ya está en la palabra. No necesitamos, a veces sí, por ahí necesitamos que alguien nos guíe, ¿no? Pero mayormente la luz que necesitamos para saber las cosas es la palabra de Dios. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Después, la palabra dice, ¿no? Que no solamente alcanza con reconocer que está mal, sino que dice, no tenemos que practicarlas, y también nos dice que tenemos que denunciarlas. No seáis partícipes con ellos, o sea, no practicarlas, porque primero dice que tenemos que comprobar si es la voluntad de Dios o no. Después nos dice, está bien, pero ¿vieron que hay veces que sabemos que está mal y lo hacemos igual? ¿O no? No tendría que ser así, pero Pablo dice, por eso Pablo dice: no seáis partícipes de estas cosas, sino más bien reprendedlas. ¿Por qué? Vieron que a veces nosotros decimos: ¿qué soy yo para juzgar? ¿No? ¿Vieron? Hoy en día, pero hoy en día está ese espíritu, ¿no? Pero no debemos juzgar. Y se toma un pasaje que Jesús dijo una cosa para decir otra cosa. La Biblia nos dice que tenemos que saber juzgar ciertas cosas, ¿no? Jesús una vez dijo: si ves a tu hermano que está pecando, agarrá y llamalo y decirle: está mal lo que estás haciendo. Y eso no es juzgar en el sentido que Jesús... Juzgar es cuando vos te crees más que los demás y te pones en juez y condenás a todo y no te das cuenta. Por eso Jesús decía, ¿no? Que era una persona que tenía una viga enfrente, ¿no? A eso se refería, ¿no? Cuando yo juzgo para condenar, ¿no? ¿Se acuerdan que dijo Hipócrita: primero sacar la viga que tenés y después vas a poder sacar la pajilla que tiene tu hermano? Pero Jesús una vez dijo, ¿no? Si ves a tu hermano que está pecando, llamalo, corregilo, y si no te hace caso,
¿te acuerdan cuál es el segundo paso? Llama a un testigo, y si no te hace caso, llama a la iglesia, y si no le hace caso a la iglesia, disciplínenlo. O sea, a veces Dios dice al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. A veces la Biblia nos dice, ¿qué padre que ama de en serio no disciplina a su hijo? Cuando nosotros no disciplinamos, estamos demostrando que no amamos. Porque la disciplina, aunque parezca una locura, en el buen sentido, dada en el buen sentido, ¿no? Porque si había algo que pasaba antes, que volaba disciplina para todos lados, ¿no? Pero cuando la disciplina es dada con amor, es buena, ¿no? Y la Biblia nos dice eso, ¿no? Que Dios nos disciplina también. Después dice, ¿no? Que es verdad que la disciplina en el momento no es lindo, ¿no? No es causa de gozo. Pero después dice que produce fruto de justicia. O sea, ¿por qué tenemos que disciplinar? ¿Por qué tenemos que denunciar? Porque a veces la denuncia despierta al pecador, despierta al creyente que está haciendo algo malo. Por eso, ¿se acuerdan? Hay algo importante de eso, ¿no? Cuando Jesús habló de la disciplina, o cuando habló de ver si tu hermano está pecando, lo más importante no era... Todos nosotros ponemos más énfasis en tenerle por publicano y por gentil, ¿no? O sea, disciplínenlo y échenlo de la iglesia. Eso nos encanta, ¿no? Pero ¿te acuerdas? Jesús dijo, si se hace caso, ¿qué dijo? Has ganado a tu hermano, ¿no? Eso es lo importante. Si nosotros amamos en serio y vemos a alguna persona que está actuando equivocadamente en la iglesia, si lo amamos de en serio tenemos que reprenderlo. Por eso dice, y no seáis partícipes de las cosas infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cómo reprendemos? No solamente reprendemos con palabras, sino con nuestra forma de ser. A veces la gente que no es creyente y ve que nosotros somos diferentes, se siente reprendida indirectamente, ¿no? Cuando estamos con alguien que no, pero como decíamos hoy, ¿no? De pagarle a un inspector, ¿no? Y que si uno dice, no, pero eso está mal, eso es corrupción, porque nosotros vivimos hablando de la corrupción, ¿no? Pero cuando nos toca a nosotros por ahí, y esa persona se siente reprendida indirectamente, ¿no? Porque nuestra actitud le demuestra que hay una forma diferente de ser. Pero acuérdense en sí, reprender cuando uno ve a alguien que está haciendo las cosas mal, no está mal. Al contrario, la Biblia nos dice que si amamos en serio a esa persona, tenemos que corregirla. Es como nuestros hijos, ¿no? Si nosotros amamos en serio a nuestros hijos, la disciplina es buena. A veces, lo que pasa hoy en día, muchas veces, ¿no? En las familias, es la falta de disciplina, ¿no? Que hay. Si hay algo que se ve hoy en día es la falta de disciplina, y vemos los frutos en las familias, ¿no? Pero si nosotros, por eso dice, ¿no? Antes bien reprenderlas. No está mal, lo vuelvo a repetir. A veces la reprensión logra que el pecador o la persona que te está mandando una macana se despierte, ¿no? A veces es increíble, ¿no? Por ahí hacemos cosas y no sé si le pasó alguna vez, ¿no? Que usted está acostumbrado a hacer algo y de repente algún creyente agarra y les dice, eso que está haciendo está mal. Y recién ahí nos damos cuenta, ¿no? Porque como nosotros a veces hacemos cosas y nos acostumbramos, nosotros tenemos pecados, entonces a veces, y nos acostumbramos a esos pecados. Y si de repente alguien nos dice, che, pero eso que estás haciendo está mal, es como que nos despierta. Eso es reprender, ¿no? Mirá que lo que estás haciendo está mal y te va a producir algo mal, algo peor todavía. Así que dice, ¿no? En el 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Luego, otra de las cosas que hace la luz, que expone lo que es malo, ¿sí? La mejor manera de sacarnos, ¿no? A cualquier especie de mal es sacándolo a la luz. No sé si por eso la Biblia nos habla, ¿no? En Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas cuando son puestas
en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es la que lo manifiesta todo. Nosotros por eso necesitamos leer la Biblia. ¿Saben que hay cosas a veces que nosotros, a las cuales estamos acostumbrados a hacer, porque no sabemos que están mal quizás, ¿no? Y de repente la Biblia o algún hermano nos muestra que estamos equivocados, y eso es traer a luz las cosas, ¿no? La luz sirve, porque cuando estamos en luz vemos nuestra verdadera condición. No sé si alguna vez le pasó que estaba mal vestido o cosas, y usted quería estar en un rincón escondido para que no lo vean, ¿no? Y de golpe se prende una luz y todos ven cómo está, ¿no? ¿Y qué da? Da un poquito de vergüenza, ¿no? Pero esa vergüenza, dice Pablo, que es buena. Es bueno a veces avergonzarse de nuestros actos. Nosotros tenemos una costumbre, ¿no? Cuando vemos un hermano que se mandó una macana de aquella, ¿qué hacemos? No, hermano, no te preocupes, Dios te perdona. Y el hermano está mal, y está bueno que se preocupe. Porque la luz lo iluminó y le hizo ver que está mal lo que está haciendo. El otro día estaba en Facebook a veces y tenía un montón de solicitudes de amistad, ¿no? Y eran hermanos de la iglesia, así que empecé Vieron que cuando uno acepta las solicitudes, después empieza a aparecer las cosas que ellos ponen en su Facebook, ¿no? Y yo cuando empecé a ver las cosas que pusieron, ¿para qué los acepté? No, pero en serio, porque cosas que yo creo que las hacen porque no saben que están mal. Programas que ven en la tele que son terribles, que exaltan el pecado, que exaltan las cosas malas, ¿no? Pero necesitan que la luz los ilumine, ¿no? Necesitan que alguien les diga: eso que estás haciendo está mal, ¿no? Por eso no sean participantes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas y traerla a la luz. Por eso, ¿sabes qué está bueno este pasaje, no? Porque dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que les manifiesta todo. ¿Sabes? La palabra manifiesta en griego quiere decir que se iluminan también. O sea, cuando Dios nos manda al frente, por decirlo de forma, y nos ilumina, no solamente nos dice: mira, lo que está haciendo está mal, sino que esa luz nos limpia. Por eso es bueno traer a la luz las cosas. Los creyentes tenemos que estar en luz constantemente. Jesús nos tiene que estar constantemente iluminando nuestro corazón. Juan, ¿se acuerdan que decía, ¿no?, que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Y después dice: si decimos que no tenemos pecado, le estamos haciendo a Él mentiroso. Porque nosotros necesitamos que Jesús nos ilumine a cada rato, ¿sí? Todas las cosas, ¿saben? Las cosas que tenemos a veces que no sabemos que están mal. Y necesitamos que la palabra de Dios mismo nos esté mostrando, ¿no? Yo creo que esas personas que ponen eso, ¿no?, lo hacen espero que lo hagan por ignorancia, ¿no? Necesitan, porque hasta los creyentes a veces necesitamos la luz de Dios para que Dios nos muestre que estamos haciendo las cosas mal. Guarda, ¿no?, si Dios lo está mostrando y no lo hacemos, ¿no? Porque Jesús, ¿se acuerdan?, dijo: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no querían que se vea que sus obras eran malas. No hay mucho, no en la iglesia, ¿no?, que prefieren permanecer ocultos en la luz. No quieren que... Y si nosotros somos creyentes en serio, tenemos que pedirle: Dios, iluminarme, mostrarme todo lo que hay dentro mío, para que yo pueda... Porque Dios no nos ilumina para mandarnos al frente, ¿no?, para decir: mirá, sino para que nos arrepintamos. Y para cambiar eso totalmente. Por eso Juan dice que... vieron que hay gente que... no, pero eso no está mal. Dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, ¿no? Porque a veces hacemos cosas que están mal, pero la queremos discutir, ¿no? No, pero si es... no, pero lo otro. Y Dios nos está diciendo: está mal.
no, pero queremos excusa para todo, ¿no? Y Dios nos está diciendo, está mal. Y dice, por eso Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, le estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque si Dios nos está redarguyendo, es el Espíritu Santo el que nos está convenciendo. Y si nosotros decimos que no, ¿qué estamos haciendo? Le decimos, Dios no está en lo correcto. Para no decir que está mintiendo, ¿no? Es más lindo decir, Dios no está en lo correcto. Pero si confesamos nuestros pecados, dice, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, dejar que el Espíritu Santo traiga a luz lo que hay en nosotros, porque somos hijos de luz, porque somos luz. Si dejamos que el Espíritu Santo traiga a luz todo, ¿qué hacemos? Señor, tenés razón. Eso es ponerse de acuerdo con el Señor, ¿no? Señor, yo no tengo razón, vos tenés razón. No te quiero hacer mentiroso, sé que hay cosas que están mal en mí, así que las confieso. Por eso Juan dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente dice que perdona nuestros pecados, sino que los limpia de toda maldad. O sea, algo más profundo todavía. No solamente te perdono, sino que te voy a ayudar a que no lo hagas más. Ya no solamente te voy a perdonar, sino que te voy a limpiar de esa raíz que te hace portarte mal. Así que eso es lo que Dios nos ofrece, ¿no? Vamos a seguir un poquito, a ver. Bueno, leemos de nuevo el 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Acá Pablo recuerda, ¿no? Como decía recién, un himno que se cree que era uno de los primeros himnos de la iglesia primitiva, que se usaba ya en el tiempo de los apóstoles para cuando uno se bautizaba, ¿no? Se cantaba ese himno, ¿no? Que cuando se lo sumergía, porque saben que cuando se nos sumerge en el bautismo es un símbolo de morir, ¿no? Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La luz de Cristo va a iluminar tu corazón. Por eso Pablo hace extensiva esa luz, no solamente a los creyentes, sino a las personas que no son creyentes, ¿sí? Esa invitación es para todos. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te va a iluminar Jesús, te va a iluminar Cristo. Si les vuelvo a repetir, esa luz, si hay algo que dice Juan, ¿no? En el Evangelio, a cada rato dice que esa luz verdadera, ¿se acuerdan? Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Una de las cosas preferidas de Juan en el Evangelio es hablar de la luz, ¿no? Y nosotros, a pesar de que ya somos creyentes, todos los días necesitamos que la luz de Cristo ilumine nuestro corazón. Y estar dispuestos, ¿no? A que la luz no solamente nos... ¿Saben que cuando estamos haciendo... No sé si... imagínense, ¿no? ¿Se acuerdan Gran Hermano? ¿No? El Gran Hermano que estaban todo el tiempo filmando, ¿no? Y no se podía hacer nada escondido. Imagínense que usted está haciendo eso que a veces hace y que de repente se da cuenta que lo estaban filmando, que lo estaban mirando. ¿No? Diga la verdad, ¿lo seguiría haciendo? Por ahí por vergüenza no. Bueno, Dios siempre nos está viendo, ¿no? Y Él quiere decirnos eso, mirá, yo sé lo que haces, yo sé lo que pasa. Yo quiero iluminar todo, ¿no? Pero no quiero iluminarte para condenarte. Yo no quiero iluminarte para condenarte, ¿no? Dios quiere iluminarnos para perdonarnos. Por eso dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no solamente quiero perdonarte, sino quiero limpiarte de toda esa maldad. Así que permitamos que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra en nosotros, ¿sí? Dejemos porque eso es parte de imitar a Dios, no ser hijos de luz. Ser, como decía, ¿no? Como decíamos al principio, ser honestos, ser verdaderos, ser iguales en todos lados, practicar la justicia no solamente en la iglesia, sino en nuestro trabajo, en todo lugar. Eso es ser hijo de luz. Tenemos que Pablo dice como un imperativo que tenemos que andar en esa luz. Y les vuelvo a repetir, ¿no? Yo sé que por ahí a veces canso con esto, ¿no? Pero tenemos
el potencial de hacerlo. Podemos hacerlo. No, nunca Dios nos pediría, le vuelvo a repetir, nunca Dios pediría algo a una persona que esa persona no lo puede hacer. Si Dios, y es más, miren, Dios no solamente nos pide que lo hagamos, sino que también nos da la fuerza. Hay un salmo que dice: Señor, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿No? O sea que Dios es el que hace también eso. No solamente nos pide que nos portemos bien, sino que nos da la fuerza para que nos portemos bien. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocerlo, ¿no? Pedirle a Dios perdón, pedirle a Dios ayuda, y así vamos a ser hijos de luz y vamos a andar en luz. Esa es la segunda, ¿no? Que es la segunda parte de ser imitadores de Dios. Primero era andar en amor, la segunda es andar en luz. La tercera que vamos a ver ya la próxima vez es andar como sabios, no como necios, sino como sabios, ¿no? Que es la tercera parte de ser imitadores de Dios. Así que, bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la luz que nos ilumina siempre, Señor. Gracias por tu luz, gracias porque por medio tuyo también podemos iluminar nosotros, Señor, a los demás. Ayudarnos, Señor, a poder traer a tu luz todas nuestras intenciones, nuestros pensamientos, todo lo que querramos hacer, Señor. Ayudarnos a poder pasarlo primero por tu palabra, a poder comprobar, Señor, lo que vamos a hacer, a poder saber si es tu voluntad que lo hagamos. Ayudarnos, Señor, a poder ser como esta segunda enseñanza, Señor, a ser hijos de luz, a poder iluminar a los demás, a andar con integridad, y que todo sea para gloria de tu nombre, Señor. Sé que tu Espíritu Santo nos puede dar la capacidad de hacerlo. Ayudarnos a no conformarnos a estar como estamos, sino a buscar que tu Espíritu Santo cada día nos haga más a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.